Hola, en este video haremos una poligonal utilizando el método de coordenadas relativas con ángulos o coordenadas polares. Es decir, para dibujar este polígono nosotros necesitamos saber la distancia con respecto al último punto y el ángulo que debemos de movernos. Por ejemplo, vamos a hacer una copia de este polígono. Este polígono es un polígono de 5 lados. Supongamos que nosotros, ¿verdad? Como siempre, establecemos un sistema de referencia. Aquí tenemos XY. Entonces, lo primero que tenemos que hacer nosotros es establecer cuál es nuestro primer punto. ¿Verdad? En este caso, el primer punto se ha establecido ese, que está acá en la parte de abajo. Y luego, ¿qué necesitaría usted? Bueno, acá necesitamos conocer las coordenadas absolutas de ese punto. Sí o sí necesitamos las coordenadas absolutas, ¿verdad? Es decir, su posición en X y su posición en Y, que podría ser, supongamos, 10 para X y 1 para Y. Entonces su coordenada absoluta sería 10 para X, 1 para Y. Para dibujar los demás puntos, ya entonces nosotros podemos establecer un sistema de referencia, ¿verdad? O, bueno, establecemos un sistema de referencia o coordenadas relativas. Es decir, vamos a movernos ahora hacia el punto 2, ¿verdad? En vez de movernos, ¿verdad? Como hacíamos anteriormente en otro video, ¿verdad? Donde nos movíamos utilizando coordenadas relativas, es decir, la distancia en X, y necesitamos saber la distancia en Y para así irnos moviendo. En este caso, lo que necesitamos ahora es conocer la distancia que tiene que hay del punto 1 al punto 2, y necesitamos saber el ángulo, ¿verdad? de esa línea con respecto a la horizontal. Ahora, si esa línea está arriba sobre el eje, sobre la horizontal, entonces este ángulo va a ser positivo, ¿no? Va a ser positivo. Ahora, si el ángulo se mueve hacia abajo, ¿verdad? La línea, ¿verdad? Tiene un giro hacia abajo con respecto al horizontal, entonces nuestro ángulo va a ser negativo. Bueno, después vamos a ver, ¿verdad? Porque otro caso donde nosotros podríamos establecer un ángulo positivo, pero tendríamos que dar la vuelta desde el eje X, ¿verdad? En sentido antihorario. Entonces, acá supongamos que de 1 a 2 existe una distancia de 3 unidades, pueden ser 3 metros, y acá existir un ángulo de 45 grados. Entonces, la coordenada relativa, coordenada polar del punto 2 con respecto al punto 1, entonces sería lo siguiente: escribimos arroba, este arroba me indica que es con respecto al último punto, existe una distancia de 3 y un ángulo de 45 grados con respecto al horizontal. Entonces, este símbolo menor que es lo que me indica el ángulo, ¿verdad? que tiene ese punto 2, ¿verdad? o la línea que hay del punto 1 al punto 2, el ángulo que hay del punto 1 al punto 2 con respecto al horizontal. Entonces, en este ejercicio a nosotros ya nos dan las coordenadas absolutas del primer punto y las coordenadas relativas. Como es un polígono regular, vamos a darnos cuenta que todas las distancias, ¿verdad? Con respecto entre cada punto, entre todos los puntos es de 4.7, es la misma. Lo primero que vamos a hacer es, entonces, voy a copiar estas coordenadas. Voy a quitar esto que tenía copiado previamente. Copio acá la imagen, voy a reducir el tamaño porque es muy grande, ¿verdad? Para poder verlo mejor todo. Entonces selecciono el dibujo, me voy acá donde dice escala. Entonces escala, escribo 0.5. Bueno, aquí me pide un punto base, doy clic acá. Ahora me pone mi escala, escribo 0.5 para indicar que me reduzca en un 50% el dibujo. Me voy con el comando mover, clic sobre el comando mover, clic sobre el dibujo, clic derecho, clic izquierdo, y muevo mi imagen. Entonces acá estas coordenadas que me ha dado el ejercicio están de tal manera que tienen que quedar dentro de este recuadro que he hecho yo, me da con cajetín. Entonces, ¿qué voy a hacer primero? Escribo comando línea
dos opciones, escribo línea y luego enter o doy línea y selecciono acá. Ven, yo escribo el comando en español porque este AutoCAD que estoy trabajando está en español. Luego el programa me pide que ingrese el primer punto. Mira, ahí tengo mi primer punto. Entonces, ahora, el primer punto tiene que ser coordenada absoluta. Entonces, 153.98, 155.94 enter. Como ustedes pueden ver, ya el programa se fijó, ¿verdad? Aquí el primer punto que cayó dentro de mi recuadro. Repito, porque yo ya acá he movido mi recuadro, lo he dibujado, y las coordenadas están de tal manera que queden dentro de aquí el recuadro. Entonces me pide el siguiente punto, miren. Entonces yo escribo, para escribir la arroba es al 64, luego escribo 4.7, que es la distancia del punto 1 al punto 2. Y me está diciendo que el ángulo es de 54 grados, entonces escribo para la tecla menor que, escribo al 60, aprieto al 60 en el teclado y escribo 54 y enter. Ya miren, ya se dibujó mi primer lado del polígono. Ahora vamos con el siguiente punto. Voy a dar clic acá, ¿verdad? Para siempre doy clic abajo para que no descontrolar pues la figura, no se me desconfigure. Entonces escribo arroba al 64, 4.7, que es la distancia del punto 2 al punto 3. Escribo aprieto al 60, ¿verdad? Aprieta la tecla al más 60, ¿verdad? Escribo 60, 126 grados, es decir, 126 grados. Con respecto a horizontal escribo enter. Ya acá se dibujó, ¿verdad? la siguiente cara. Siguiente vértices, escribo arroba 4.7 al 60 y dice que voy a escribir menos 162. ¿Qué significa menos 162? Que el ángulo va a ir negativo, ¿verdad? Va hacia en sentido horario. Escribo enter. ¿Qué significa eso, ¿verdad? Que cuando yo voy del punto 3 al punto 2, miren, hay una distancia de 4.7, ya, pero el ángulo, ¿cuál sería? Recordemos que este es nuestra horizontal, que sería X. Entonces, si vos te vas a mover menos 162 grados, significa que te vas a mover 162 grados, pero sentido horario, ¿verdad? Para poder dibujar, en ese caso, esa cara del polígono. Ahora el último punto dice que es arroba 4.7 menor que, ¿verdad? Y escribo menos 90 porque es decir, voy a hacer un ángulo de 90 grados pero en sentido, ¿verdad? Horario. Escribo enter y ahora para cerrar ese polígono yo puedo dar clic acá o puedo escribir la coordenada absoluta de ese punto o escribo la letra C, ¿verdad? Escribo C acá dentro de la barra. Escribo C y doy enter y ya se ha dibujado, miren, mi pentágono. En este caso el pentágono que yo he dibujado está girado. Ahora que no hace falta, para hacerlo igual, voy a enumerar el pentágono, ¿verdad? Voy a enumerar los vértices. Escribo el comando texto, doy clic, otro clic, escribo 1. Veo que mi altura sea 0.5. Doy doble clic para ver acá acá miren 0.5 de la altura y ahora voy a centrar doy escape, muevo este punto 1, doy clic en el comando mover, clic sobre 1, clic derecho, clic izquierdo y centro el punto 1 por acá que me quede cerca de este vértice. Ahora voy a hacer copia de ese punto, toco el comando copiar, clic sobre el 1, clic derecho, clic izquierdo sobre el 1 y miren, y voy haciendo copia, clics, otro clic y escape, otra vez escape. Acá yo voy cambiando la numeración, aquí sería 2, aquí sería 3, aquí sería 4, acá sería 5. Ahora que no hace falta para terminarlo, pues escribir esos puntos que están en los vértices. Entonces me voy acá donde dice utilidades,
selecciono donde diga de clic aquí en la flechita, selecciono tipos de puntos, selecciono el punto que me están pidiendo, escribo acá 0.5 que es la altura que me están pidiendo y selecciono acá establecer tamaño en unidades absolutas. Una vez que ya lo he configurado acá, el estilo de punto, voy a aceptar y me voy luego acá donde dice dibujo y voy a seleccionar la opción varios puntos. Clic sobre la flechita para desplegar el menú, clic acá donde dice varios puntos y vamos dando clic sobre cada uno de los vértices para dibujar. Ahora damos escape y ahora lo único que nos haría falta nada más es escribirle un título. Acá le vamos a poner dibujo por coordenadas relativas con ángulos. Entonces, como aquí yo tengo este título, voy a hacer una copia de este título. Voy a comando copiar, clic sobre el título, clic derecho, clic izquierdo, hago acá la copia, doy escape y voy a escribir dibujo por coordenadas relativas con ángulos. Solo le voy a estar aquí con ángulos, doy enter, perdón, clic, estiro acá esta flechita para que centrarlo, le voy al comando mover, clic sobre el título, clic y ya lo hemos centrado. Y acá ya hemos terminado nuestro polígono utilizando este método de coordenadas relativas con ángulo o coordenadas polares. Ese ha sido todo nuestro video.